Buenos días, queridos hermanos míos, que Dios los bendiga. En este día, hermanos, venimos hablando del gran Rey, de Dios Todopoderoso. Yo te digo que en esta tarde buena y maravillosa, después de trabajar, hay que meditar en la palabra de Dios, porque Dios es bueno. Nosotros somos millonarios cuando tenemos salud, tenemos vida, tenemos buena en nuestras manos, tenemos mucho que agradecerle a Dios, mucho que darle a Dios las gracias. Por lo tanto, somos en veces como los fariseos que los levantamos de la cama y no damos ni las gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de todo poder los da ánimo de levantarlos, los da fuerza cada día, cada minuto, cada instante. Yo te traigo una palabra en el libro de Lucas 11:19, querido hermano. Lucas 11:19 para abajo, querido hermano, porque Jesús siempre habla a tiempo. Jesús hablaba de lo que iba a suceder y de lo que estaba sucediendo en la vida. Pero yo veo, querido hermano, que estamos en tiempos de crisis. No ha pasado la crisis todavía, estamos en tiempo de crisis, ya vamos a llegar a 24 de diciembre y la crisis la tenemos. Y todo aquel que esté agarrado en Jesús y cumpla los mandatos de Dios no va a perecer. Porque Jesucristo, hay dos opciones: el cristiano muere para Cristo, vive para Cristo. No, el cristiano no pierde ni una de las dos opciones, porque el cristiano, el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Entonces nosotros debemos saber que Jesucristo, no perdemos nada con irle a Él. Nos apartamos de tanta ignorancia, los apartamos de tanta injusticia, venimos a ser personas verdaderas, de una sola cara, de un solo filo, para honrar y glorificar al nombre de Dios. Dice pues, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues, si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Los escribas y los fariseos le decían a Jesucristo que él echaba fuera los demonios por Beelzebub. Entonces Jesucristo les pregunta y les dice que sus hijos, ¿por quién echan afuera a los demonios? ¿Si por él o por Beelzebub? Entonces vemos que Dios habla claro, dice, pues sí, yo echo, dice, fuera los demonios por Beelzebub. Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por lo tanto, dijo, por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos hablarán. Ellos los juzgarán. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive para nosotros. Y nosotros tenemos que vivir para Cristo, honrándolo y glorificándolo, dándole las gracias. La victoria es de Cristo. Cada vez que tú tienes una victoria, porque yo siempre te he dicho, querido hermano, que no hay victoria si no hay desierto. Primero tienes que vivir un desierto para tener tu victoria. Cuando tú tienes tu victoria, la has ganado porque la has peleado. Cuando cuando tú eres futbolista y juegas por un propósito, tú tienes que luchar, prepararte y jugar con embargo. Haces todos tus esfuerzos para salir
para salir el mejor. Entonces así es Cristo. Nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para alabarle, para alabar a Jesucristo. Y Ingrid, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente, del Salvador del Ángela Montano. Dios te bendiga. Entonces nosotros vamos por el equipo de Jesús. Él no ha perdido ni una batalla. Él ha ganado todas las batallas que ha peleado. Él no es un Dios falso. Él es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que no te miente, un Dios que te habla con toda autoridad y con todo el amor de Cristo. Y dice entonces la palabra: ellos serán, dice, vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios a ellos y a vosotros. Dices, ciertamente el reino de Dios a ellos y a vosotros. También los hijos lo conocieron. Ellos eran aquellos hombres que no creían, aquellos hombres de remarca, aquellos hombres que blasfemaban contra Dios, conociendo que Él era el Rey de Reyes, porque Él vino 50 hombres y 50 carne. Entonces Jesucristo los sorprendió. Si ahora viniera y los volviera a sorprender, porque nosotros no pensamos en el espíritu, pensamos en la carne. Pero cuando alguien es espiritual, conoce solo con mirar a aquella persona si es del espíritu o es de la carne. Entonces Jesucristo siempre decía: mi reino no es en la tierra, mi reino está en el cielo. Siempre hablaba con ese interés. Y vamos a ver qué es lo que dice en las acciones del capítulo del 11, en la concordancia dice: los fariseos condenan, dice, a Jesús, mientras hablan, dice, a sus propios discípulos por realizar los mismos actividades. Los discípulos de Jesús también hacían las mismas actividades, pero Jesús les había dado autoridad de sacar demonios, de curar enfermos. ¿Por qué? Porque dice que la sombra de Pedro curaba, pero no era Pedro, era la sombra de Pedro la que curaba, la sombra de Pedro la que sanaba, la sombra de Pedro no era el Espíritu Santo de Dios. Este hombre creía en Dios y se cuidaba. Nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros que podemos hacer los prodigios de Dios, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que estar atentos a Jesucristo. Tenemos que oír la voz de Jesucristo, pero no actuar por nuestra carne, no actuar porque yo pienso que esto lo voy a hacer así. No, primero pon en las manos de Dios todo lo que tú quieras emprender y todo te va a salir bien. Primero hacer las cosas como Dios dice. ¿Ya consultaste conmigo? Yo soy tu Padre. Yo te conozco a ti. De donde el vientre de tu madre te conozco. Yo sé que tú eres mi hija. Aún que en el vientre de tu madre, Él sabía lo que tú ibas a hacer. Dice, el dedo, dice, de Dios es una figura del lenguaje que alude, dice, al poder de Dios. El dedo de Dios es un lenguaje que alude al poder de Dios, del Padre de Jesucristo, el que le dio victorias a Moisés, el que le dio victoria a Aarón, el que le dio victoria a Pablo, a Daniel, también al que apedrearon también le dio victoria. ¿Tú te acuerdas que Jesucristo los hizo a nosotros para que le adoráramos a Él?
Él queriendo y pudiendo los pudo haber hecho un robot para que lo pudiéramos solo adorar y glorificar a Él, pero lo dio libre albedrío para que nosotros escogiéramos el camino de Él, a dónde queríamos ir y a dónde queremos ir. Por eso Jesucristo hoy en este día, querido hermano, te da esta palabra y te dice: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Porque en otra palabra dice que Él es tu abogado, Él es el que te ama, Él es el que te quiere, Él es el que te cuida, dice, porque Él es tu criador. Dios te bendiga, hermano, Dios te cuide, Dios te dé fuerza. Lucha, 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 lucha como luchas por cualquier otra cosa. Lucha por ganar la victoria de Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, y esto es todo.